Tras dejar atrás la provincia de Chiang Rai, llegué a Phayao, una ciudad pequeña y serena, casi como un secreto bien guardado entre las montañas del norte de Tailandia. Construida alrededor de un lago de aguas tranquilas, los pescadores lanzan sus redes al amanecer. Al despertar sentí esa vibración íntima y emocionante de llegar a un lugar nuevo, donde todo está por descubrir. Me encontraba en un ambiente profundamente local. Fue como si el lugar mismo me diera la bienvenida en su idioma más sincero, el de lo cotidiano, lo auténtico y lo vivido. Estamos en Phayao, una pequeña ciudad bonita con un lago muy grande y mucha tradición de pesca. Aquí se ve pescado, pescadores, barcos, barquitos por todos los sitios. Una ciudad pequeñita muy atractiva, tiene este paseo del lago y esta especie de embarcadero donde la gente pesca. Tienen como unos espacios aquí. Hay una estructura donde los peces parece que viven cerrado aquí. No conozco bien el sistema, parece interesante. Hoy es un domingo y parece un día de fiesta y bastante gente local. Esta provincia, que da nombre también a la ciudad Phayao, es una provincia poco visitada por los extranjeros, los turistas en general. Es muy local. Hoy lo que quiero es investigar un poco las afueras de la ciudad, porque tenemos una zona muy montañosa y con muchos parques naturales. Me parece interesante explorarlos. Así que nos desplazaremos quizá unos 50 kilómetros ahora para llegar a un parque nacional y ver qué nos encontramos por ahí. He preferido hoy moverme por la provincia de Phayao más que en la ciudad. Me parece un gran atractivo. Hay varios parques nacionales. Hoy visitaremos uno que está a unos 50-60 kilómetros, a una horita de la ciudad. Ya vamos de camino. Y hay numerosas cascadas también, por lo visto. Así que me parecía un poco interesante salir y ver, inspeccionar la provincia más bien. Ayer llegué desde la provincia de Chiang Rai y entré aquí en la ciudad de Phayao, en la región. Encontré un sitio para dormir, dormí muy bien. Encontré una familia muy interesante, muy acogedora y cenamos juntos. Y nada, hoy pues me he acercado a la ciudad. Hay muchísima niebla por la mañana y hay un cambio de temperatura muy importante de la noche al día. Por la noche baja a unos 15 grados y de día llegamos casi a 30. Ahora la niebla poco a poco se está yendo. Así es como es el norte de Tailandia durante la época de invierno. Una cosa que suelo hacer viajando en el sudeste asiático y me gusta mucho, y os sugiero si os gusta las mismas realidades, digamos, es en lugar de dormir en hoteles, ir a lo que llaman homestay. Es decir, vas en casa de familias que tienen alguna habitación independiente con baño y ducha privado, pues estás dentro de la casa de la familia. De esa manera entra más en la cultura local. La mayoría de las veces son personas muy amables y muy acogedoras. En el caso de donde estoy ahora, me invitaron a cenar ayer y es interesante. Primero porque conoce gente local y entras en la cultura, ¿no? Y luego pensar que viajar de esa manera se está mucho tiempo solo, mucho más de lo que aparenta quizás. Y entonces cuando compartes unas horas con alguien y hablas, pues se hace el día más completo, digamos. A medida que el sol se alzaba en el cielo y el calor comenzaba a envolverlo todo, avanzaba por carreteras nacionales solitarias, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. El paisaje se abría ante mí, enorme y silencioso, hasta que el asfalto dio paso a un camino de tierra, donde la soledad volvía a hacerse presente, esa misma que suele acompañarme en los rincones perdidos de los países nuevos. Entre campos infinitos y la serenidad de la naturaleza, de pronto me vi inmerso en algo mágico. Sin darme cuenta, estaba entrando en un lugar que parecía sacado de un sueño.
Hay un río de un color verde muy bonito y es como una oasis en el medio de la floresta con árboles súper altos. Mirad esos árboles, ahora os muestro. Muy alto y distinto de lo que haya visto antes. Hay árboles que desconozco completamente. Estar inmerso en esa inmensidad cálida y envolvente que es la naturaleza te hace sentir pequeño, pero no insignificante, sino parte de algo inmenso, vivo y antiguo. Es como regresar al hogar, el abrazo silencioso de una madre que siempre estuvo ahí. Conectas con algo más grande que tú, algo que te sostiene y te recuerda de dónde vienes. Hay lugares en el mundo que te hace pensar en el paraíso terrestre, ¿no? El paraíso está aquí. Cuando estás dentro de esa armonía perfecta, tanta belleza, de colores, de olores, de lo que ves, de lo que sientes, es un regalo, ¿no? Increíble. Son esos sitios que te agarran y no te dejan huir fácilmente. Ahora me sentaré un ratito en algún lugar y mientras a ver si me dan algo de comer para ganar energía. Estos días estoy resfriado, no mucho, pero un pelín, y cogí frío, cambio de temperatura muy fuertes y mucha humedad cuando hace frío también, entonces me entró en los huesos un poquito, pero todo bien, nada para preocuparse. En todo el noreste hay muchos parques como estos, floresta de ese tipo, en la provincia de Pallao que estamos ahora, pero también en la de Nan, que iremos los próximos días. Hay mucha montaña, muchas florestas y pocas ciudades, mucha naturaleza y algunos pueblos y aldeas y nada más. Una zona muy interesante para alguien que quiere caminar, alejarse de las urbanizaciones y del turismo, entrar en la cultura local y sobre todo en la naturaleza. Es algo que pienso muchas veces y he ido comentando también en los vídeos en general que hago, de que veo que hay una tendencia de muchas personas a ir donde va todo el mundo. Parece como las ovejas que tienen que ir en grupo donde está escrito, y es una lástima porque las personas se pierden los momentos, los encuentros, los lugares. Fijaros que, por ejemplo, en el norte, solamente en el norte de ese país, Chiang Mai y Chiang Rai, pero es que hay mucho más. Os podéis encontrar en lugares muy perdidos, completamente solo, fuera de ese circuito. Muchas veces he oído hablar en Europa, por ejemplo, de Tailandia como: sí, pero Tailandia es muy turístico. Bueno, hay sitios muy turísticos, pero la mayoría no lo son. Pasa que la gente insiste en ir en esos lugares. Chicos, perdonad, pero esto cuesta para arriba. Después de recuperar energías con algo de comida, retomé el camino hacia Pallao, con el corazón ligero y una sonrisa tranquila. Viajar hasta este paraíso natural me deja una sensación serena y hermosa, como si todo cobrara sentido. Me siento genuinamente feliz con lo que estoy haciendo,
como si cada paso reafirmara que estoy donde debo estar. Sí, vamos a ir tirando hacia la ciudad porque tengo por lo menos una hora. Hoy, digamos, no estaba de camino a ese lugar, vine expresamente. Pero como son las 1 y pico y quiero hacer más cosas y luego se va la luz, tendremos que acercarnos a la ciudad un poco pronto. Ayer, al llegar a Payao, visité el lago desde el lado oeste, donde la presencia humana se siente entre bares y restaurantes. Me habían dicho que el lado este era diferente, más salvaje, sin construcciones, solo naturaleza. Pero nada me preparó para lo que vi al llegar. La sorpresa fue inmensa, un entorno tan puro, tan bello en su estado natural, que me dejó sin palabras. Esta parte del lago, la parte oeste, es muy poco urbanizada, o más bien nada. Y al otro lado del lago podéis ver Payao, y extremadamente tranquilo aquí. Con una carreterita muy bonita, pues puedes hacer toda la costa de este lado del lago. Hay una parte del lago que es un poco estancado aquí. Luego el agua sale dentro lo que es el lago en sí, que es muy grande. Esta es una zona muy bonita de Tailandia. Hay varias ciudades pequeñitas como estas, con muy pocos habitantes. Es muy económico. También hay un ritmo de vida muy tranquilo. Por ejemplo, en el caso de Payao, pues con ese lago hay mucha actividad de pesca, entonces se come mucho pescado. Cada provincia tiene un carácter distinto, pero por lo que veo, el noreste es muy tranquilo, porque no hay ciudades grandes. Son todas ciudades pequeñitas y pueblecitos, y parques, y montañas, cascadas, ríos. Estaba pensando que ahora, para ir hacia la casa, que está a unos 15 minutos hacia el este de la ciudad, está al lado en un pueblecito, hay un mercado que vi ayer, que quizá podemos pasar un momento y compramos algunas cosas. Había unas mujeres muy simpáticas que ayer me vendieron pollo y también unos dulces riquísimos. Podemos volver a comprar algo ahí. Es muy bonito, no sé si lo notáis, ver reflejadas las nubes en el lago. Y a este lado también. Voy a probar a ponerlo aquí. Me pongo en carretera otra vez. Tenemos casi un par de horas de luz. La podemos aprovechar para ir a otros lugares. Sabadika. Big video, okay? The banana thing? Banana, where do you stay? This area? Yeah, very near. I show you. 5 minutes with motorbike. For you, Oh, one more. What's this? stick, black stick rice. I try. Thank you. Today I buy just dessert today. It's a Banana and something more. black rice. Yes. Yes. How are you? I'm fine. Very hot here, eh? Oof. For you? I think it's okay, nah? No, for this I mean. Yes, it's a fish. How you are tonight stay the resort? It's okay? Yes. The homestay. Yes, yes. I like good people, nice family. Thai Good. people is very good. Yeah. Everybody. Yeah. It's a Payao. It's a very calm city. Okay. See you soon. Okay, take care. Muy simpática la mujer que me vendió el dulce de banana, plátano banana. Pues ayer me vendió un dulce de coco y me vendió el de banana que quería probarlo hoy y me regaló otro. Son deliciosos todos. Lo vamos a probar. Vamos a probarlo. Ah, qué bien.
La gente ya empieza a conocerme, llevo aquí un par de días y me saludo a esa mujer del mercado, muy simpática también. Es una ciudad muy calma, muy tranquila esa ciudadita. Bueno, aquí estamos en un pueblo fuera además, muy bonito. Aquí ves, hay un mercado cada día, ¿lo ves? Allí donde hemos pasado ahora está la comida y aquí venden ropa. Bueno, allí dentro hay comida también. Tanto para cocinar en casa que te la llevas o cocinada ya. Pero tengo muchas ganas de probar ese dulce de banana. Lo hacen todo ellos artesanales, son buenísimos, son deliciosos. Yo no soy muy de dulce, pero puntualmente me apetece. Y además aquí, como soy tan bueno, pues me apetece más que puntualmente. Esto me lo ha regalado. Qué simpática, ¿no? Y esto tiene una pinta. Mirad. Ha llegado el momento. Tengo la mano un poco sucia, usaré la cuchara. Que por eso están. ¡Wow! Tiene intensidad esto. ¡Wow! Tiene plátano y coco rallado, mezclado, no sé. Son buenos. Natural. Todo natural. Aquí no hay azúcar. Es dulce de la fruta misma. Mira, ese es líquido, es coco, la leche de coco. Pero no entendí bien qué es esta cosa negra. ¡Wow! ¡Wow! Eso está incluso mejor. Increíble, no sé lo que estoy comiendo, pero me gusta muchísimo. Da igual lo que sea, ¿no? Chicos, pero ¿cómo puede ser tan bueno esto? Eso está tremendo. Y un poco más ligero del otro, lo encuentro. Tiene un punto salado. Ni idea de lo que es. Riquísimo. Después de probar un dulce que me regaló una desconocida con una sonrisa en el mercado, caminé de regreso a la casa donde estoy quedándome estos días. Apenas llevo 2 días aquí y sin embargo siento como si estuviera en casa, como si realmente viviera aquí, aunque sé que solo estoy de paso. No es una sensación nueva en este país. Aquí es fácil sentirse parte de algo. La gente es naturalmente empática, te acoge sin condiciones, te hace sentir uno más desde el primer encuentro. Y entonces me surge una pregunta simple pero poderosa. ¿No es todo más fácil así? ¿No sería el mundo un lugar mejor si todos nos tratáramos con ese amor genuino y sin condiciones? Esta carreterita donde estamos ahora de cemento, pero bastante estrecha, es típica de las carreteras secundarias o de tercera línea, digamos, de Tailandia. O sea, cuando entran en los pueblos son esas carreteritas, sí, de cemento. Con los grillos, los pájaros, toda Tailandia es así. Hello. Did you come in my video? Hello. Ella es la chica que donde duermo yo estos días. What you doing? How are you going? Video. The end of video today. Pop pop. Oh, what's this? Papaya. Papaya salad. Yes. You make papaya salad? Yes. Oh, that's good. Very spicy? Yes. Yeah, but not so spicy. Okay. See you. Esa es la mujer del... Bueno, donde vivo estos días. Va a hacer una papaya salad picante.
La parte de la gente te acoge, esa es la palabra. La gran diferencia que yo veo, por mi experiencia personal, el sureste asiático y Europa, en Europa la gente tiene una tendencia, la cultura, de que se relaciona entre tú y yo. O sea, siempre soy yo y luego eres tú. Somos individuos. Aquí tengo la sensación que es más nosotros. No sé si me entendéis. Hay un sentido de la comunidad. O sea, en cuanto tú llegas a un sitio y eres nuevo, enseguida, de una manera muy natural y espontánea, te hacen sentir dentro de aquello. Te abren las puertas de su casa. Eso es muy agradable. Aquí es inmediato. O sea, aquí el primer día que te conoce, vente a mi casa a comer. ¡Pam! Ya está. Abre el corazón, esa es mi familia, esa es mi intimidad, esa es mi historia. ¿Qué te parece? Y a partir de allí se empieza o no se empieza, pero hay esta gran oportunidad. Y yo las aprovecho todas, porque yo que soy tan curioso y explorador del humano, que a mí me gusta conocer. Quiero entender y aprender cosas nuevas. Por eso viajo. Entonces el sureste asiático siempre ha sido muy atractivo para mí, básicamente por ese punto. Fácil. Para mí es fácil vivir aquí. El viaje, si no está sujeto de un valor que de alguna forma viene desde dentro, desde tus valores, tus principios, pues no empieza a ser viaje para mí. Y entonces, cuando viajo, trato de adaptarme a lo que veo, trato de buscar cosas que me gustan y aprender y disfrutar en realidades que son distintas de las habituales, donde yo suelo estar en mi zona de confort. Entonces, de esa manera, empiezo a anchear mi zona de conocimiento y disfruto mucho de ese proceso. Es siempre bonito el atardecer. Y más para concluir una historia de un día como hoy. Viajar no es solo moverse de un lugar a otro. Para mí viajar es una respuesta a algo que pasa dentro. Es una búsqueda, una necesidad de entender, de explorar. Cuando el viaje nace de ese impulso interno, empiezas a encontrar afuera lo que tu interior estaba pidiendo. Ahí es donde aparece lo valioso, el encuentro, el descubrimiento, el aprendizaje. Y en ese proceso algo cambia, porque al final el verdadero viaje también te lleva hacia tú mismo.